Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero contar o hacerles una pequeña reseña o pequeña biografía de un dueto que es poco valorado en estos tiempos, pero que en su tiempo fueron muy importantes. Estamos hablando de un dueto duranguense, pero que por azares del destino les tocó llamarse los Broncos de Reynosa. Aquí un poquito de su historia. Ambos nacieron en el municipio de Santa María del Oro. Paulino Vargas nació en el Promontorio, que era un pequeño pueblo minero de minas ahí. Y después que se acabó el trabajo aquí, se fueron a vivir con su familia a Sapiorís, un pueblito cerca de las iglesias. Por eso mucha gente pensaba que era de las iglesias. Él el amor por el acordeón lo heredó de su familia. Mucha gente de su familia le gustaba el acordeón. Por su parte, Javier nació en el rancho vecino que se llamaba Casas Blancas. Paulino y Javier no sabían leer ni escribir y aún así siguieron adelante en este ambiente porque Paulino poseía una memoria asombrosa y una capacidad única para la música, para tocar el acordeón, para bailar, para componer, y las pruebas están ahí en todas sus canciones. En el 1955 aparecieron en la escena este dueto de duranguenses un poco curioso porque Paulino era flaquito, con los dedos largos, morenito, y Javier era más gordito, más simpaticón, pero le llevaba como 15 años de diferencia, entonces parecían como su papá y su hijo. Cuando Javier se separa de su primera esposa, se vino a la laguna. Se vino a la laguna pues a buscar fortuna, yo creo. Y acá se encontró con Paulino, que Paulino estaba tocando su acordeón en una placita ahí en Gómez Palacio. Entonces ahí se pusieron de acuerdo para formar el dueto. Al principio Javier tocaba un violín, pero el violín y el acordeón como que no encajaban mucho, entonces decidieron mejor ponerle guitarra. Despegaron oficialmente en el 1957 con una canción que se convirtió en un himno para toda la raza, para todos los mexicanos que venían a Estados Unidos de contratados en aquel entonces. La canción se llamaba Paso del Norte. Tuvieron la oportunidad ellos también de tocar con a grandes personalidades. Esto incluía políticos, presidentes y también gente de dudosa y de muy dudosa reputación. Entonces, en aquel entonces a los presidentes que les tocó que ellos amenizaran sus fiestas era Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, también a presidentes de Estados Unidos que iban a México de visita, pues ellos les traían ese grupo musical para amenizar las fiestas. Por otro lado, también le tocaban a esos pesados que les digo, como Caro Quintero, Félix Gallardo, Amado Carrillo. De hecho, Amado Carrillo, él le compuso, después de que se murió, le compuso una canción muy famosa que se llama El Águila Real. Él decía que no componía canciones por encargo porque las gentes que estaban vivas los podía meter en problemas, que mejor cuando ya murieran él les hacía como una especie de homenaje. Varias de las canciones que llevaron a Paulino al éxito se las grabaron muchos grupos norteños, entre esos los Tigres del Norte, y así salieron a la luz como la Banda del Carro Rojo, Diamante Negro, La Fuga del Rojo y otros cantantes que también le grabaron como la canción de Lamberto Quintero también es de él, La Carga Ladeada, El Sube y Baja, El Cielo Azul, Cielo Nublado, aunque siempre para mí mi canción favorita es una canción de los Broncos que se llama Figura Doblada. Antes de Paulino nadie se atrevía a cantar historias de narcotráfico, ni de contrabando, ni de hombres que se morían enfrentándose a tiros unos con otros, y que si la policía y que solo las cruces quedaron y eso. Paulino se convirtió en un poeta rural porque sus canciones, como él decía, eran más que nada como muy verídicas. Paulino y Javier, cuando empezaron su carrera, se movieron a la Ciudad de México. Ahí Paulino conoció a su esposa. Su esposa era de Saltillo, Coahuila, pero era de profesión maestra. Y como él era analfabeto, pues ella le enseñó a leer y a escribir. Duraron 38 años de casados y tuvieron 4 hijos. Por su parte, Javier tuvo 4 hijos, pero solo con su primer matrimonio, y después tuvo 7 hijos con la segunda esposa. Duraron como unos 50 años su carrera entre sí, ¿no? Murió primero Javier y luego después murió Paulino. Y dejaron como 30 películas, a muchos discos, como 300 canciones de las más populares, aunque en realidad tiene como 1000 canciones que escribió Paulino Vargas. Hasta estos días todavía se escuchan sus canciones, están vigentes. Desafortunadamente ellos pues ya se adelantaron en el camino y ahora dejaron este recuerdo
de ser los grandes Broncos de Reynosa, orgullosamente duranguenses.